Predicador. Este taller está dirigido especialmente para dos tipos de personas. Uno, las personas que quieren llevar grupos en las casas, que quieren enseñar en las casas. Y otro, para las personas que ya quieren predicar desde el púlpito. Entonces nosotros estamos estudiando con dos materiales. Hay un material que les he recomendado, que es un libro con frescura, para que ustedes lo lean. Ese libro es un poco para aprender acerca como de la forma, o sea, de los tips de predicar, de la homilética, que es el arte de predicar, clásica. Clásica, digo, lo que particularmente se hace en todas las iglesias. No sé si me prestas un libro de Predicando con Frescura. Entonces, vamos a estar mirando, ustedes van en la lectura del libro. Es un libro muy sencillo de leer porque viene como una novela. Pero al final del libro va a hacer un resumen de todas las claves que ha dado para aprender a predicar. Y de esas claves después nosotros veremos, resaltaremos como las que son realmente importantes. Dentro de esas claves para aprender a predicar, que hay en el libro de Predicando con Frescura, es la forma como el predicador siempre está tomando elementos de la vida cotidiana, de lo que le está sucediendo. Todo lo que le está sucediendo al predicador, él lo va teniendo. Si usted no tiene una buena memoria, pues vaya anotándolo, ¿no? Entonces a mí me da risa porque yo hablo con ustedes durante la semana y tengo conversaciones y ustedes me cuentan algunos cuentos y yo después desde el púlpito lo digo. Entonces la gente, ay no, al pastor no se le puede decir nada porque va y lo cuenta desde el púlpito. Bueno, normalmente mantengo el anonimato de la historia, ¿no? Aunque a veces es muy evidente y se sabe quién está detrás de la historia. Pero normalmente mantengo el anonimato de la historia. Pero eso hace que la predicación sea viva. Eso hace que la predicación sea fresca. Eso hace que la predicación sea un asunto real, cotidiano, de lo nuestro. Eso hace también que el auditorio sienta que le están hablando de algo muy cercano, porque son ejemplos, historias del común. Así es como está escrita la Biblia. La Biblia no es un manual de homilética, la Biblia no es un manual de predicación, la Biblia no es un manual de teología. La teología vino mucho tiempo después, sino que la iglesia primitiva nació por el testimonio fresco de los que estuvieron con Jesús, lo que oyeron, lo que experimentaron, lo que vieron con sus ojos. Ellos no están analizando si cuando Jesús está diciendo levántate y anda, esa palabra era una rema neumática lanzada por el Espíritu Santo, que es la segunda persona de la Trinidad, el cual su homosía es igual a la del Padre. Y no. Ellos simplemente hablaban del Espíritu Santo, ungió con poder a Jesús de Nazaret para que éste hiciera bienes. Ya, pare de contar. Ya después los padres apostólicos, la segunda generación de los padres apostólicos, iba a decir la tercera, pero estoy pensando, algunos son de la segunda y algunos son de la tercera generación de los padres apostólicos, ya van a empezar a introducir elementos de la teología. Y para hablar de teología ellos van a tomar elementos del griego y van a tomar elementos de la filosofía, van a tomar elementos de las doctrinas hebreas, van a tomar también elementos de las religiones mistéricas. Algunas cosas las hicieron bien y otras cosas las hicieron mal. Por eso nosotros tampoco, aunque es muy interesante estudiar a los padres de la iglesia, tampoco podemos fiarnos de los padres de la iglesia, sino que nosotros tenemos la palabra profética más segura en la cual nosotros estamos firmes. Esta mañana con Alexandra teníamos todo un diálogo teológico profundo acerca del alma de Jesús. ¿Jesús tuvo alma o no tuvo alma? ¿Usted ha pensado alguna vez eso? ¿Jesús tuvo alma o no tuvo alma? Entonces, si tuvo alma, ¿esa alma existía desde antes o existió cuando se hizo hombre? Entonces, antes de hacerse hombre, ¿no tenía alma? Cuando estaba como la forma de Dios, ¿no tenía alma? ¿Y qué pasó entonces con esa alma? ¿Se despojó de esa alma? ¿O fue que tuvo dos almas?
o ¿qué pasó con esa? No les voy a contestar. Con Alexandra desarrollamos ese diálogo teológico perfectamente, pero siempre al final con las escrituras. Y cuando vimos, no, en las escrituras está todo. Usted sabe, muchas personas pensaban, es que mucha gente inclusive que es teóloga, cree que Jesucristo realmente no es Dios, que se hizo hombre. Porque eso es algo muy fuerte de pensar. Y ese diálogo fue después por los padres apostólicos. Ellos simplemente sabían, Jesús es el Hijo de Dios. Pare de contar. Pare de contar. Juan hace una introducción diciendo, Él es el verbo que se hizo carne. Pare de contar. Pablo apenas va a explicar que Él es la forma de Dios que se rebajó tomando forma de hombre. Y pare de contar. Ahí ya está todo. Pero ahí en ese pare de contar están las claves para entender. Entonces uno ya viendo eso entiende, pero muchos teólogos serios, amantes de Dios, hombres de Dios, entonces no pensaban, es que Dios, ¿cómo va a hacerse Dios carne? ¿Y cómo todo Dios va a ser contenido en la materia? Eso es imposible. Y eso es imposible, que todo Dios sea contenido en la materia, claro. Pero ellos no entienden una palabra que no les voy a decir, ¿no? Porque ustedes tienen que estudiar eso ya en las casas leyendo la Biblia. El cuento es que ellos decían, debe ser que Jesús fue un hombre común y corriente, o sea, la unión de un espermatozoide y de un óvulo de José y María. Claro, no es la verdad, lo que estoy diciendo es la teoría de los teólogos. Y en esa unión, ese ser fue adoptado por Dios como hijo suyo. Eso se llama adopcionismo. Pero también ahí está implicada otra teoría, que es la teoría arriana. O sea, Jesús no es Dios, sino Jesús es un hombre especial que Dios tomó como hijo suyo. Pero Él es un ser común y corriente. De ahí salen muchísimas doctrinas, muchísimas. Ustedes no saben cuánto de la doctrina que nosotros a veces estamos sosteniendo están saliendo de todas esas ideas de los padres apostólicos. Por eso es tan importante conocer a los padres apostólicos, no para aprender, sino para entender en qué fallaron y cómo esa falla ha persistido hasta nuestros días. Y cómo la palabra va a refutar todo eso, cómo la palabra lo va a decir muy sencillo, lo va a decir muy elemental. Entonces, por eso hay que estudiar muchísimo más la palabra. Por eso hay que estudiar la homilética también. Nos vamos a servir de la homilética para algunos tips que vamos a tener. Bueno, nuestro texto base que hemos tomado para este taller está en 2 de Timoteo. Voy a regresar a este libro. Es un buen libro. Tenemos también otro libro que les va a ayudar para la parte de la apologética, que es Más que un carpintero. Entonces, eso les va a ayudar para entender por qué la Biblia nos llegó a nosotros tal como fue escrita. Entonces, es un buen libro para leer, Más que un carpintero, de Josh McDowell. Entonces, ahí está también a su disposición. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 1 vamos a leer hasta el 26 porque es muy importante. Lean conmigo, no los pongo a leer porque como necesitamos tener la grabación, entonces, aunque no sé qué vamos a hacer para que queden sus preguntas y sus cuestionamientos en la grabación, me toca a mí repetir, ¿no? Me estás acordando de que repita para que quede grabado, por favor. 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 1 en adelante, dice, tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que digo y el Señor te dé entendimiento en todo. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades hasta prisiones a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús
con gloria eterna. Palabra fiel es esta: si somos muertos con Él, también viviremos con Él. Si sufrimos, también reinaremos con Él. Si le negáremos, Él también nos negará. Si fuéramos infieles, Él permanece fiel. Él no puede negarse a sí mismo. Recuérdales esto, exhórtales delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para la perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los suyos, a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. Pero en una casa grande no solamente hay utensilios de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos son para usos honrosos y otros para usos viles. Así que si alguno se limpia de estas cosas, será instrumento para honra, santificado, útil al Señor y dispuesto para toda buena obra. Huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz, con los que de corazón limpio invocan al Señor. Pero desecha las cuestiones necias e insensatas, sabiendo que engendran contienda. Porque el siervo del Señor no debe ser contencioso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido, que con mansedumbre corrija a los que se oponen, por si quizás Dios les conceda que se arrepientan para conocer la verdad y escapen del lazo del diablo en que están cautivos a voluntad de Él. Leamos un poquito más. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores e impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita, porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas cargadas de pecado, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos de entendimiento, réprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifiesta a todos, como también la fue la de aquellos. Pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia, persecuciones, padecimientos como los que me sobrevinieron en Antioquía, en Iconio, en Listra, persecuciones que he sufrido, y de todas me ha librado el Señor. Y también todos los que quieren vivir piadosamente en Cristo Jesús padecerán persecución. Mas los malos hombres y los engañadores irán de mal en peor, engañando y siendo engañados. Pero persiste tú en lo que has aprendido y te persuadiste, sabiendo de quién has aprendido, y que desde la niñez has sabido las Escrituras, las Sagradas Escrituras, las cuales te pueden hacer sabio para salvación por la fe que es en Cristo Jesús. Toda la Escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto e enteramente preparado para toda buena obra. Vamos a orar pidiendo al Señor que obre con su palabra sobre nuestro espíritu, que la palabra cumpla el propósito para el cual el Señor la envió. El propósito de la palabra es producir vida y vida en abundancia. Entonces no solamente que tengamos la vida, sino que esa vida abunde para que otros vengan y beban y reciban también el regalo precioso de la vida eterna. Entonces oremos. Padre Celestial, nosotros te damos gracias por tu palabra, que es la verdad. Tu palabra es verdad. Ayúdanos, Señor. Nosotros queremos ser aprobados. Nosotros queremos ser hallados fieles, Señor.
Nosotros queremos esforzarnos en la fe, Señor, en la gracia que nos has dado. Nosotros queremos capacitarnos para toda buena obra, Señor. Entonces, úsanos con poder, danos la sabiduría de la palabra, el conocimiento de la palabra y el poder de la palabra. Prepáranos, Señor, ensancha esta vasija de barro. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Pues si habláramos de esta porción que acabamos de leer, entonces no tendríamos taller, sino que nos quedaríamos enfatizando en cada punto que habla aquí tan importante. Pero resaltamos unos puntos que hablamos la vez pasada. Esos puntos es, dice tú, esfuérzate. Eso es una parte clave para un predicador. ¿Qué? Esforzarse. Y lo dijimos la vez pasada, los perezosos no heredarán el reino. Aquí este tablero lo hemos dividido como en tres partes, ¿no? Tips del predicador. Y aquí, consejos. Podría ser lo mismo, pero estos son más fuertes. Entonces, esfuérzate. Sí, usted quiere predicar la palabra, entonces tiene que esforzarse. Y dice, esfuérzate en la gracia. La gracia es precisamente un regalo. Pero la parte de nosotros es esforzarnos. Tenemos que leer la Escritura muchas veces, cientos de veces. Cada año tenemos que leerla muchas veces y estudiarla, y estudiarla, y estudiarla. Me estaba mostrando David que compró una tablet, ¿no? ¿Dónde está David? Con su tablet. Ahí está. Y entonces ya le bajó el eastward. Ayer me han dicho que no es posible bajarle el eastward. Y entonces yo ya no le creo a ninguno que me habla de sistemas porque siempre me dicen que no es posible, pero siempre es posible. ¿Qué dice Julio? Pero, sí. La de Jim Jones, quítala porque ese fue el que mató a todos los en la Guyana. Es la King James. Sí. Ok, entonces sí, por ejemplo es un buen instrumento para poder facilitarnos la parte de los idiomas bíblicos, del griego, del hebreo y poder profundizar. Pero no se asuste porque no, yo no puedo manejar esos sistemas. Bueno, con Reina Valera tenemos suficiente. Reina Valera es una muy buena traducción, es una excelente traducción, la 60, es una excelente traducción. Entonces, no se preocupe, conozca Reina Valera, que si conoce Reina Valera ya ahí está toda la voluntad de Dios. Entonces, esfuércese, aprenda un poco de idiomas bíblicos, no necesita ser un experto en griego o un experto en hebreo, sino apenas aprender a transliterar. Yo creo que nosotros después de este taller vamos a hacer un taller de introducción a los idiomas bíblicos, al griego y al hebreo. Solamente la introducción, para que usted aprenda a manejar y aprenda a moverse ahí como pez en el agua, que con la introducción ya es suficiente. Entonces, aprenda, esfuércese. Sí, lea sobre la historia, sí, lea sobre... Y en cada cosa que usted haga, así sea que esté perdiendo el tiempo viendo novelas bobas en la televisión, pues al menos utilice esas cosas que ve ahí para tener las ilustraciones para la predicación. Si ve una película, utilice las ilustraciones para la predicación. Si tiene un suceso en la vida personal, utilícelo para la predicación. Si ve algo que le conmueve, si ve algo especial, si ve una frase, siempre esté guardándolo para la predicación, ¿no? Porque va a servir para que la predicación sea un poco más enriquecida. Nosotros siempre vamos a presentar la predicación como un plato de la mesa. Y siempre tiene lo mismo. Arroz a CPM, ¿no? Arroz, papa, carne y plátano maduro. Entonces es lo mismo siempre. Porque siempre vamos a estar hablando de qué. Nosotros vimos aquí como una introducción súper importante. ¿Cuál es el propósito no de la predicación? ¿Cuál es el propósito no de la porción que vamos a hablar? ¿Cuál es el propósito de este libro? Este libro tiene un propósito. Doris Bolena, ¿cuál es el propósito de este libro?
dar a conocer a Dios Padre. ¿Cuál es el propósito de este libro, don Iván? Conocerle al Señor. ¿Cuál es el propósito de este libro, Sergio? ¿Otra vez? Muy bien, que conociendo creamos, más que nos salvemos, y que conociendo tengamos la vida eterna. Ese es el propósito del libro, ¿no? Yo no me estoy preocupando por tomar asistencia, aunque pues, porque de aquí van a salir las personas que van a estar dirigiendo los grupos en las casas, pero yo les dije, ¿no? Me decepcionaron, porque yo dije que solamente iba a haber de atrás para adelante gente, y llegó más gente, ¿no? Sin embargo, los de aquí no vinieron, entonces, pero yo pensaba que iban a venir menos, ¿no? Entonces me decepcionaron, sí vinieron muchos. Entonces, bueno, el propósito del libro, que conocer dos cosas fundamentales, que Él es el Cristo, miren cómo está haciendo la letra de bonita para, que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, para que creyendo tengamos vida en su nombre. Ojo, vida es más que salvación. Salvación es quedarse fuera de la puerta. Salvación es solamente que nuestros pecados son perdonados. Pero Él nos salvó para algo más. Mire conmigo Lucas, capítulo 1. Y otra persona que busque Primera de Pedro, capítulo 2. Lucas capítulo 1, versículo 74 y 75. Y otra persona que lea, por favor, Primera de Pedro, capítulo 2, versículo 9. Listo. ¿Quién lee Lucas? ¿Sí? Siguiente. Ah, no, hasta ahí. Sí, leímos el... Entonces, una recomendación para las personas que están conectadas por internet, si hay personas conectadas por internet y están con la misma transmisión, no, con la cámara, es que tengan la Biblia, ¿no? Y para las personas que vayan a ver el video en su casa, también que tengan la Biblia ahí a mano. Sin Biblia esto no funciona. Si usted no vio el primer video, pues apague el televisor, vaya, busque el primer video en internet y véalo, o compre el DVD del primer video, porque necesita ver la primera parte de este seminario, que es muy importante. Entonces ahí tienen a disposición hoy como 7 DVDs del primer video, y entonces pueden ahí tenerlos o encargarlos para la próxima clase. Entonces dice Lucas capítulo 74, que librados de nuestros enemigos, eso es salvación, sin temor le serviríamos en santidad y en justicia delante de Él todos nuestros días. Eso es vida eterna. La Biblia habla de salvación y vida eterna, no es lo mismo. Salvación es los que beben la copa, vida eterna son los que comen el pan. Él no quiere que no solamente seamos salvos, sino que tengamos ¿qué? Vida, y vida en abundancia, va a decir Él. Leamos Primera de Pedro capítulo 2, versículo 9. Fíjese, hasta ahí, Rosita. Fíjese que dice, más ustedes son ¿qué? Linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. ¿Para qué? Para que la salvación tiene un propósito. Si no, no sirve ser salvo. ¿Para qué nos santificó? ¿Para qué nos compró con su sangre? Ya dice Lucas, para que sin temor le sirviéramos todos los días de nuestra vida. La palabra servir es adorar.
Y ahora dice ahí, ustedes son linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que proclaméis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Este es un tip. Ahorita voy a repasar los que hablamos la vez pasada. Pero sea consciente que cada vez que usted va a predicar, usted está haciendo la labor más importante, que es que llevar la vida. Usted está llevando la vida. Y puede ser que esa persona que le está escuchando nunca más en su vida vuelva a tener la oportunidad de escuchar el mensaje de salvación. Puede ser la oportunidad única. Si Felipe se encuentra con el eunuco en la carreta y no le predica el evangelio, ese eunuco se pierde eternamente. Pero afortunadamente él, comenzando desde Isaías y siguiendo por las Escrituras, lo llevó al conocimiento de quién es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y no solamente eso, sino que el hombre de una vez manifestó el deseo de bautizarse y Felipe lo bautizó en agua. Nosotros no deberíamos solamente decir, ay no, yo prediqué, no. Debíamos de hacer es discípulos, porque es el mandamiento del Señor. Y el discípulo se hace cuando uno lo bautiza en agua. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que yo les he mandado. He aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin. Entonces nosotros no solamente es decir, ay, Jesús te ama y tiene un plan maravilloso para tu vida, no. Sino que hay que llevarlo hasta que Él crea, que Él entienda quién es el Cristo y que crea para que tome la decisión de bautizarse en agua. Eso es el momento más precioso, cuando uno está llevando a alguien a las aguas, es el momento precioso, ¿no? Es el momento que uno dice, qué placer. Y después cuando uno escucha hablar a esa persona y decirle, oiga, ahora tengo con usted la deuda eterna, porque usted me cambió la vida. Usted me predicó esa palabra y esa palabra transformó todo mi ser. Y ahora esa deuda no la puedo pagar sino haciendo lo mismo, yendo a otros y predicándoles el evangelio. Entonces cada persona con la que nosotros nos cruzamos, cada momento que tenemos es un momento santo, porque nosotros estamos llevando, ¿qué? La vida. Eso es como si un médico tiene en sus manos la vida de alguien y dice, bueno, en esta operación me puedo equivocar, ya vendrán otras. Sí, pero ¿qué pasa con la vida de ese paciente? Si se muere. Entonces no, cada momento, cada vida que está ahí en las manos de nosotros es preciosa, ¿no? Entonces entender que ese es el propósito, conocer a Cristo, que Él es el Hijo del Dios viviente, y creyendo tengamos vida en su nombre. Entonces ese es el punto central de toda la Biblia. Toda la Biblia tiene ese propósito. Toda la Biblia, en cualquier parte de la Biblia, nosotros vamos a encontrar eso, que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y que creyendo tengamos vida en su nombre. Esa fue la forma como Jesús habló del Antiguo Testamento. Esa fue la forma como los discípulos hablaron del Antiguo Testamento. Esa fue la forma como Pablo citó el Antiguo Testamento, para eso lo citó. Y esa fue la forma como los padres de la iglesia citaron el Antiguo Testamento y las Escrituras. Ahora hoy en día es donde se desvió la iglesia y ahora usa la Biblia para hablar de las cuestiones de acá. ¿Cómo cortarse el pelo? ¿Cómo usar el dinero? ¿Cómo aprovechar el tiempo libre? ¿Cómo hacer amigos? Jamás se usó la Biblia así en el comienzo de la iglesia, sino que siempre se usó para el propósito que lo dice. Leamos de nuevo Juan capítulo 20, para que no dudemos que está en la Escritura, ¿no? No es que nos inventamos eso en el motivo de este curso nació en el corazón de Dios. Ay, siempre dicen eso, ¿no? Y no tiene nada que ver con el corazón de Dios. Es una mentira, ¿no? Juan 20, 30 y 31, leamos por favor. Me encanta el título que le colocan los editores de Reina Valera ahí, ¿no? El propósito del libro. Y alguien podría decir, ay no, pero ahí está hablando Juan, y Juan no es Jesús. Entonces escuchemos a Jesús. Juan capítulo 5, versículo 39 y 40.
¿Quién quiere leer? Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Y no queréis venir a mí para que tengáis vida. Lo mismo, ¿no? ¿Cuál es el testimonio? Que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, y para que creyendo eso tengamos vida. Todas las veces que predicamos vamos a predicar eso, la gente se nos va a aburrir. Eso me dijo a mí un pastor amigo, ¿no? Ay, ustedes todas las veces predican de Jesús. Entonces él es hincha de Santa Fe, con razón. Entonces yo le pregunté, ¿no? Yo le pregunté y le dije, ¿tú a qué vas al estadio? Y dijo, pues a ver fútbol. Le dije, ¿todas las veces? ¿Y no te aburres todas las veces de ir a ver fútbol? ¿No sería bueno que de vez en cuando mostraran un campeonato de billar y otras veces hicieran más bien como un show de mariachis, ¿no? Pero todas las veces ir al estadio a ver fútbol. Y dijo, ay bobo, pues para eso es el estadio. Y le dije, pues bobo, para eso es la iglesia. La iglesia es el único lugar donde se enseña que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, para que la gente tenga vida en su nombre. Y todas las predicaciones cristianas, todas las reuniones cristianas, y cada vez que un cristiano está hablando, debería de estar llevando ese mensaje, que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Si nosotros tenemos esto claro, entonces jamás nos vamos a desviar, como le está haciendo cargo Pablo a Timoteo. Persiste en lo que aprendiste de mí. Por eso Pablo va a decir, no me propuse predicarles a ustedes otra cosa, sino a Cristo y a este crucificado. Entonces, siempre, cuando nosotros vamos a comenzar un grupo, pensamos, ¿qué tengo que hacer? Predicar a Cristo y a este crucificado. A que Él vive, ¿no? Según las Escrituras, que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Y ya, no nos vamos a perder. Entonces, después de esto, nosotros hablamos de unos tips. Ya hay un nuevo tip, ¿no? Llevar la vida. Pero nosotros vimos 6 tips. ¿Se acuerdan cuáles eran esos 6 tips? Primero, someter el ego. Cosa difícil. O sea, no hablar tanto. Pues lógico, si es la predicación desde el púlpito, sí. Usted es el que va a hablar. Pero si es en un grupo de estudio, no, hacer que la gente sea la que participe. Usted no está ahí para mostrar su erudición, no. Usted está ahí es para llevar a la gente a la vida, y la gente no va a llevar la vida si no entiende. Por eso Jesús usó algo que se llama el método, bueno, después le van a colocar eso, lógico que Jesús es el que, pero es el método de la mayéutica. Mayéutica. ¿Qué significa el método de la mayéutica? Preguntar. Y que la gente encuentre el conocimiento por medio de su pensamiento. ¿Por qué? Porque la pregunta tiene un valor invaluable. La pregunta crea un sufrimiento interno que hace que todo el cerebro, todas las neuronas, todos los procesos químicos empiecen a actuar, y entonces ese conocimiento ya se vuelve propio, ya se vuelve de uno, no se olvida, se queda en uno. Si a uno le dicen, por ejemplo, le dicen, cuando vaya a encender un computador, primero presione el botón de encendido, luego presione Control Alt Shift, después vaya a inicio, después vaya y... Entonces no, nadie aprende así computador. Nadie aprende a manejar un carro con la teoría. ¿Qué le dice la persona cuando va a aprender carro? Súbase y coja el volante. ¡Ay, de una! Claro, si no va a aprender a manejar. De una le sueltan el carro. ¿Por qué? Porque uno aprende es haciendo. Jesús siempre les va a preguntar a la gente, ¿quién es el Cristo? ¿Qué se hace con una lámpara cuando se enciende? ¿Qué pasa con una mujer cuando pierde una moneda? ¿Quién de ustedes, si tiene 100 ovejas y pierde una, no va a buscarla? ¿Quién dice la gente que soy yo? ¿Por qué David le dijo en el Salmo al Señor, le dijo Señor al Señor si era descendiente de él? Siempre está haciendo, Señor, respóndenos. Y él dijo, no, yo le respondo si primero ustedes me responden una pregunta. ¿Con qué autoridad estaba bautizando Juan el Bautista? Y él después les va a responder, pero él les hace el juego para que ellos tengan eso, ¿no? Y uno a veces se desespera porque está acostumbrado a tener la respuesta ya, pero a no pensar en la respuesta. Entonces nosotros estamos provocando que la gente desarrolle el conocimiento, eso es lo que nos queremos.
Y cuando la gente encuentra el conocimiento, pues su felicidad es mayor porque ellos, yo lo encontré, yo lo vi, sí, es su descubrimiento. Entonces uno apenas es un bobito, hay un burro que está cargando realmente la palabra del rey, ¿no? Uno se desespera cuando está preguntando y tiene que buscar eso en la gente, desesperarla. No es malo, ¿sí? Sino buscando para que la gente tenga ese conocimiento. Alexandra esta mañana hablaba pues de una respuesta que ni los teólogos la dan, pero sufrimos, ¿no? A ir encontrándola y ella se desesperaba, bueno, pero ya, entonces dime, ya. No, pensemos. Entonces sí, y se logra entonces, ahora, yo creo que nunca se le va a olvidar a Alexandra todo lo que encontró esta mañana acerca del alma de Jesús. El alma de Jesús. Bueno, después un día hablamos del alma de Jesús. Entonces, otro punto clave de los tips que estábamos hablando. ¿Se acuerdan cuál era el segundo tip? ¿No qué? No hablar por nuestra propia cuenta. Muy bien. Pablo le va a decir a Timoteo que no le haga caso a las fábulas de las viejas chismosas. Ay, usted no se ponga a discutir si los ángeles tenían sexo o no, si los ovnis, si es verdad que Salomón tuvo hijos con la reina de Saba y de ahí nacieron los Rastafaris. Ay, no, por favor, eso no es para provecho. Eso lo que va a llevar es a discusiones inútiles. Entonces, no, nosotros vamos a la palabra, nos centramos en la palabra, estamos solamente en la palabra. Y el cuarto era recordar que esa palabra es ¿qué? Santa. Esa es una palabra santa. O sea, es la palabra que salió. Entonces nosotros ante esa palabra nos arrodillamos. La palabra es nuestra rectora. La palabra es la máxima autoridad. Nosotros siempre, ¿dónde está la palabra? Puede ser que uno piense, ¿sí? O sea, uno genera una pregunta y uno piensa, ay, ¿será que realmente Jesús tuvo dos almas? Un alma como Dios y otra alma como hombre. Puede pensarlo, puede pensar todas las bobadas que quiera. Pensar es gratis, no cobran por eso. Pero después de pensar, entonces tiene que agarrar ese pensamiento y pasarlo por el tamiz de la palabra y lo que quede, eso es la verdad. Entonces, un momento, no, la palabra no habla de dos almas de Jesús, Él es uno, ¿no? Entonces, muestre a ver qué es lo que pasó con Jesús. Estoy que digo, pero no voy a decir, ¿qué es lo que pasó con Jesús? ¿Qué pasó? ¿Sí? ¿Qué pasó? Porque imagínese, si Él tiene el alma de Dios eterno, entonces, cuando era niño sabía todo. Pero dice la Escritura que no, que Él crecía en sabiduría y en gracia, para con Dios y para con los hombres. Entonces Él tenía una nueva alma, así, entonces ¿qué hizo con el alma vieja? ¿La botó, la dejó allá arriba? ¿Qué pasó? Entonces uno ahí sufriendo va a entender. Al final no me aguanto y después les digo, pero no lo voy a decir hoy. 5. ¿Qué otro consejo? No, unos consejos que yo di aquí en los tips. ¿Cuál? Muy bien, gracias. Ser idóneo. De modo que yo tengo que ensanchar mi vaso, dijimos. Ensanchar mi vaso. Entonces uno tiene que estudiar, prepararse. Les cuento, ¿no? Por si no saben, en este momento el Estado está entregando becas para que las personas estudien licenciaturas en cualquier universidad privada o pública. Si sacó un puntaje máximo de 200 del IFES, que no es nada, no es el gran puntaje, 200 es el puntaje chichipato, pero con eso ya le dan la beca para estudiar. Entonces yo les recomiendo, pensando en nuestra universidad, ¿no? Estudié licenciatura en historia, licenciatura en filosofía, licenciatura en teología. Entonces, pero en este momento es que, como nos gusta, gratis. Entonces, por favor, sea más idóneo. No, pero es que yo presenté el IFES hace 10 años, pues preséntelo rápido y vuelva y saque 200, que no es el gran puntaje. Si saca 200, le dan la beca inmediatamente. Entonces, bueno, ser idóneo. Sexto, orar
conocer y obedecer. Claro, claro, mire, los padres de la iglesia decían que la palabra puede ser vista de tres maneras. Puede ser vista de una manera animal. Animal es ver lo básico. Ay, Dios nos quiere dar de comer, Dios quiere que tengamos buenos hijitos, Dios quiere que tengamos casa. Esa es la lectura animal de la Biblia. En este momento en el 98% de las iglesias enseñan la escritura de manera animal. Es impresionante. Y usted escucha las prédicas y Dios quiere que tú tengas una buena casa. Sí, para los perros también, así dice la Biblia. Y el perro también está preocupado por tener una buena casa. Dios quiere que eduques bien a tus hijos. Sí, los perros también. Usted no ha visto cómo educan a los cachorros y cómo. Dios quiere que tengas alimentos. Sí, también las aves de los cielos. Por eso no hay necesidad de pedir por eso, dijo Jesús. Pero esa es la forma más elemental de ver la escritura. Pero hay otra lectura. Decían los padres de la iglesia, una lectura psique, o sea, psicológica, mental, intelectual. Entonces uno empieza a pensar, no, y entonces aquí qué pasó con la homeostasis del Señor, y será que, pero hay una lectura más alta, la lectura espiritual, la lectura neumática de la Biblia. Pero ellos decían que solamente era posible entender la escritura de esta manera si la persona oraba. Si la persona se dedicaba a orar, Señor, muéstrame, muéstrame, muéstrame. Porque la oración es la dependencia de Dios. La persona que no ora es satánica, porque está declarando que no necesita de Dios. Y entonces su lectura de la Biblia va a ser satánica. Ay, ¿sabía que había lectura de la Biblia satánica? No, ¿cómo se le ocurre decirle eso a los siervos del Señor? Pues mire lo que le dijo Jesús a Pedro. Mire conmigo Mateo capítulo 16. Versículo 21 al 23. Bueno, leamos hasta el 25. Mateo 16, 21 al 25. Desde entonces comenzó Jesús a declarar a sus discípulos que él debía ir a Jerusalén y padecer mucho de parte de los ancianos, de los principales sacerdotes y de los escribas, y ser muerto y resucitar al tercer día. Entonces Pedro, tomándolo aparte, comenzó a reconvenirle diciendo: Señor, no lo permita Dios, en ninguna manera que suceda eso. Pero él, volviéndose, dijo a Pedro: Quítate de delante de mí, Satanás. Me eres tropiezo, porque tus sentimientos no son los de Dios, sino los de los hombres. Entonces Jesús dijo a sus discípulos: Si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Porque todo el que quiera salvar su vida la perderá, y todo el que pierda su vida por causa de mí la hallará. Entonces fíjese, ¿no? Hay una lectura satánica de la Biblia. Cuando están colocando las cosas en dónde. ¿La mira en dónde? En las cosas del hombre y no en las cosas de Dios. O lo va a decir de otra manera en la parábola de la semilla y el sembrador. La semilla que cayó entre espinos y abrojos. Y los espinos y abrojos son los afanes de este mundo, las cosas de este mundo y el deseo de las riquezas. Y hacen que la palabra se vuelva ¿qué? Infructuosa. Y uno escucha las predicaciones y todo el mundo está hablando de los afanes de este mundo y de los deseos de la riqueza. O sea que son espinos y abrojos. Y va a decir en Hebreos capítulo 6 que si esa tierra que fue preparada para que produzca fruto, produce espinos y abrojos, su fin es ser quemada, que se van a perder su salvación. Ay no, la salvación no se pierde, lo dijo Calvino. Pero tenemos algo mejor que Calvino, la palabra de Dios, que permanece para siempre. 6 veces habla en diferentes porciones en Hebreos que la salvación se pierde. Y también el Señor lo dijo: por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se enfriará. Y dijo Pablo: muchos apostatarán de la fe. Y dijo el Señor: en los postreros tiempos muchos se apartarán. Ay, no se puede. Sí se puede. Bueno, entonces nosotros orar, ¿conocer qué? Ay, yo me leí un libro tan bueno de Rick Marzulo, de Cash Warren, de Dante Graham.
¿Conocer qué? La palabra de Dios. Que esas hojas se deshagan, ¿no? Lleguen a deshacerse con la lectura, que se vuelvan babosas y ya no se puedan separar, que se pierdan ya las partes, ¿no? Pero resulta que esta es la 10ª Biblia mía. Y en cada hoja uno encuentra lagañas, mocos, pestañas, boronas, babas, hasta gusanos, ¿no? Pero ¿eso qué quiere decir? Que ha sido leída en cada parte, que ha sido usada en cada parte, ¿no? Entonces que esa Biblia se gaste, no importa, esa es la mejor inversión, aunque están muy caras, por negocio que han hecho de la fe. Algún día sacaremos unas Biblias bien económicas y los quebraremos, no se preocupen. Pero que esas hojas se deshagan, ¿no? Que usted conozca la palabra, conozca. Y no solamente que la conozca, si usted no obedece, no sirve para nada. No sirve para nada. Porque si la gente ve que usted habla y no obra, dice que es peor que un incrédulo, ¿no? Entonces hay que obedecer la palabra, hay que vivir por la palabra, hay que llevar una vida cristiana, hay que llevar una vida que realmente dé testimonio. Nadie enciende una lámpara para ponerla debajo del almud. Eso significa eso, que ustedes brillen como luminares en medio de un mundo de tinieblas. Y el otro consejo era, ¿cuál? Predicar solo el evangelio, ¿no? Solo el evangelio. Solamente el evangelio. Bueno, entonces vimos en la primera parte que uno realiza un paso primero. ¿Cuál es el primer paso, Ángela? Para los predicadores. ¿Cuál es el primer paso en Uriel? Orar. Sin oración no hay nada. Entonces uno comienza los grupos. Yo, por ejemplo, tengo la metodología que primero leo y después oro. Pero usted puede orar primero y después leer, ¿no? Pero yo primero leo porque en la lectura ya logramos la atención de todos. Todo el mundo está hablando y ay, ¿cómo le fue? Ay, el Transmilenio estaba lloviendo. Pero cuando empezamos a leer la Biblia, entonces todo el mundo pone cuidado. Y ponemos a hacer la lectura siempre a todas las personas, ¿no? Y entonces, y después de eso, ya como tenemos la atención de todos, entonces oramos. Entonces, lo primero es orar. No saben cómo me duele a la muñeca haciendo la letra bonita. Me duele, me da aquí como un tirón. Segundo, el segundo paso. ¿Cuál es el segundo paso, Ana María? No. Segundo paso. Bueno, pues sí, toca leer la palabra, ¿no? Pero ya el segundo paso en cuanto al estudio. ¿Sergio se acuerda? ¿Quién se acuerda? Doris Bolena. Muy bien, muy bien. Nosotros nos preguntamos, ¿cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito del Espíritu Santo con esta escritura? Ya no estamos en el aspecto general. Toda la Biblia es para que conozcamos que Jesús es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Pero si eso estuviera dicho de esa sola manera, pues con un versículo ya no necesitaríamos toda la Biblia. Pero Dios se tomó el trabajo de darnos esto en diferentes maneras, en multiformes maneras. Cada vez se está viendo desde un aspecto. Entonces, con esa porción, con esa perícopa específica, ¿qué es lo que el Espíritu Santo quiere mostrarnos acerca de que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, para que creyendo tengamos vida en su nombre? Y entonces nosotros tomamos, para el ejemplo, un pasaje para algunos complicado de la Escritura, que era ¿cuál? Lucas, capítulo 17. Lucas, capítulo 16. Versículo 1 hasta el 15, que era la parábola del mayordomo infiel. Vamos a seguir trabajando con esta parábola para todo el taller, pero entonces colocamos una tarea.
Y dijimos que la tarea era ir leyendo las porciones de Lucas. Yo sé que no hice, ¿alguien hizo toda la tarea? ¿Todo Lucas? David lo hizo, ¿no? Muy bien, David. Muy bien, ensanchó su vaso. Bueno, es que sin los ejercicios usted no va a adquirir la habilidad, la destreza. Usted sabe que en los oficios lo que vale es la destreza. Porque a usted le dicen, mire, la cebolla cabezona se parte así. Entonces, primero, coja un cuchillo bien afilado y entonces usted pasa ese punto y ya después tiene problemas, porque al cortar entonces no va a cortar derecho, ni va a cortar bien, ni va a cortar de una. Entonces, como tiene que hacer tanta fuerza para cortar, la cebolla se desorganiza, entonces no le va a quedar pequeñita. Entonces, por eso lo primero es un cuchillo bien afilado, entonces un cuchillo bien afilado. Parta la cebolla cabezona por la mitad, entonces usted la parte por la mitad y coloca eso como si fuera un casco como un caracol, ¿no? Y entonces después hágale 2 cortes laterales. Entonces le hace dos cortes. Ya, si el cuchillo no está filoso, no le puede hacer los 2 cortes laterales y ya se le desorganiza. Y después, cubriendo las uñas, con uñas como de gato, de garra, empieza a cortar así. O sea, está la cebolla así y usted corta así. Y ya le quedó cortada finitica, porque los mismos cortes de la cebolla le van a servir. Pero si no ensaya eso, pues no sirve, no va a aprender. Y después, ¿cómo era que tocaba cortar? Y entonces, ¡ay, mi dedo! Y le toca hacer salsa rosada ahí con la sangre, porque... Entonces, por favor, tiene que hacer los ejercicios. El ejercicio de la vez pasada era tomar las perícopas de Lucas. Perícopas estamos llamando a las porciones de la Biblia con un sentido, casi siempre Reina Valera la divide con los títulos, y buscar cuál es el objetivo del Espíritu, el propósito del Espíritu Santo con esa escritura. Entonces, miremos un momento, yo sé que hicieron las primeritas, entonces vámonos a las primeritas. Propósito de Lucas, capítulo 1, versículo 1 al 4. ¿Quién tiene el propósito de esas perícopas? Lucas capítulo 1, versículo 1 al 4. ¿Quién me puede decir el propósito? Entonces, Jair. Investigar con diligencia. ¿Cuál es el propósito del Espíritu Santo con esa porción, ¿no? ¿Qué tiene Fabio? Sí. Que la iglesia se mantenga en oración para la respuesta de él. ¿Cómo es su nombre? Sebastián. ¿Qué es Sebastián? Mostrarnos que la Biblia es la verdad. ¿Qué tienes? Conocer la verdad de Jesucristo y darla a conocer. ¿Qué tiene Ariel? Ajá. Entonces sí, es eso. Muy bien. Mostrar que ese testimonio que se está dando en los evangelios es un hecho es un testimonio fiel, es un testimonio fehaciente, mostrar que es la verdad. Es que Lucas está escribiendo con las entrañas, Lucas está hablando de algo tan importante. Por eso dice ahí, ¿no? Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia de las cosas que entre nosotros han sido, ¿qué? No dice ciertas, ciertísimas. Esa introducción nos ayuda a algo. A ver que cuando Lucas escribió el Evangelio de Lucas, ya existen más de un Evangelio. Porque dice como muchos, y si dice muchos, quiere decir que ya ha sido escrito Marcos, Mateo y yo creo que Juan también. ¿Por qué creo que Juan? Porque Lucas va a tener unas porciones en donde parece que estuviera citando a Juan. Por ejemplo, Lucas capítulo 10. Lucas capítulo 10, versículo 22.
¿Quién quiere leer? Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre y nadie conoce quién es el Hijo sino el Padre, ni quién es el Padre sino el Hijo y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Y fíjese que en su Biblia tiene dos notas de pie de página o dos concordancias. ¿Usted ha leído la Biblia por concordancias? Es muy bueno leer la Biblia por concordancias. Algunas veces fallan, pero la mayoría de las veces aciertan. Entonces lo remiten a uno a otras porciones de la Escritura que están hablando de lo mismo, del Antiguo y del Nuevo Testamento. Y fíjense que tiene dos concordancias. ¿De dónde son estas concordancias? De Juan. Juan capítulo 3 y Juan capítulo 10. Entonces, yo sospecho que ya ha sido también escrito Juan. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué es tan importante esta intro? Mire, es un versículo nomás, el primero. Pero ¿por qué es tan importante? Porque Lucas es el mismo autor de los Hechos. Mire un momento, Hechos. ¿Ustedes tienen prisa de terminar este estudio? No, tenemos toda la vida, ¿no? Para aprender a predicar. Entonces, no se preocupen si vamos al grano o no, porque es que estos elementos son tan importantes, ¿no? Vamos a tener más sesiones, ¿no? Dice Hechos capítulo 1, versículo 1. ¿Qué dice? Pastor podía ser narrador de radio, ¿no? Buena voz, muy buen timbre de voz. Dice, en el primer tratado, oh Teófilo, hablé acerca de las cosas que Jesús comenzó a hacer y a enseñar. Quiere decir que Hechos es el segundo libro de Lucas. O sea, el Evangelio de Lucas es el primer tratado y el libro de los Hechos es el segundo tratado. Pero al ser Hechos el segundo tratado de Lucas, mire, Lucas es un historiador como ninguno. Lucas es mejor historiador que cualquier historiador de los del antiguo, de la época antigua. Mejor que Heródoto, mejor que Suetonio, mejor que el judío, que Josefo, mejor que Eusebio. Porque Lucas da unos datos geográficos, biográficos, de cargos civiles que nadie lo supera. Y en esa descripción que está haciendo Lucas de la iglesia primitiva, o sea, de la iglesia de los apóstoles, él llega hasta el encarcelamiento de Pablo en Roma. Más o menos esto puede ocurrir en el año 56 después de Cristo. Este hecho está comprobado históricamente, o sea, él da unos asuntos ahí, por ejemplo, da la persecución de los judíos y da otro dato que da es, por ejemplo, el gobierno de Pilatos, todo eso da las fechas, ¿no? Él da quiénes son los emperadores, dónde era gobernador Augusto Félix, eso nos da las fechas históricas, no como mitos, sino el hecho histórico que se puede comprobar. Entonces nosotros podemos llegar hasta el año 56. Quiere decir que los otros evangelios fueron escritos antes del 56 de Cristo, después de Cristo. Antes del 56 después de Cristo fueron escritos los otros evangelios. ¿Por qué es tan importante eso? Es que, por ejemplo, Lucas no va a hablar de la destrucción de Jerusalén. Ese es el hecho histórico tan relevante para nosotros como iglesia que cree en la revelación de la Escritura como la palabra de Dios. Porque quiero decirles, la mayoría de teólogos no creen que la Escritura realmente fue dada por los testigos, sino que es un constructo de comunidades posteriores. Y el Antiguo Testamento es un constructo de los sacerdotes judíos que inventaron una mentira. Le estoy ahorrando el curso de teología, págueme por favor, son 2 millones de pesos por semestre, por 8 semestres, 16 millones me acaba de deber, ¿no? Le estoy ahorrando 16 millones. No, estudie para que sepa lo que ellos están diciendo. Pero eso no lo enseñan solamente en las universidades teológicas católicas. Las sociedades bíblicas están enseñando un diplomado a los pastores diciéndoles esto mismo. O sea que ellos no creen que la Biblia es, uno dice, pero las sociedades bíblicas, su merced. No, entonces yo me voy a ir a estudiar teología a Cali, a la Universidad Bautista, le van a enseñar lo mismo.
Le acabo de ahorrar otros 16 millones. Entonces, espero que los abone para que nosotros podamos hacer la universidad teológica que sí enseña cómo es la cosa, ¿no? Bueno, entonces ellos enseñan que no, que la Biblia fue escrita mucho después por comunidades, no por los discípulos. Pero aquí tenemos un hecho contundente. Los hechos relatados por Lucas llegan hasta el 56. No habla de la destrucción de Jerusalén. Si él hubiera estado escribiendo después de la destrucción de Jerusalén, impajaritablemente tiene que hablar de este hecho. Tiene que decirlo, tiene que citarlo. Ni siquiera el libro de los Hebreos, que es uno de los libros últimos que se escribieron en el Nuevo Testamento, habla de la destrucción de Jerusalén. O sea que el libro de los Hechos, la destrucción de Jerusalén fue en el 60, pero comenzó en el 65, ¿no? Vespasiano sitió la ciudad y los judíos resistieron y Vespasiano se tiene que ir a Roma a tomar el imperio como emperador y deja a su hijo Tito, ¿no? Y Tito es el que entra y destruye Jerusalén. Pero el sitio duró mucho tiempo. Entonces más o menos el sitio empezó en el 65. De modo que Hebreos tuvo que haber sido escrito por lo menos en el 64. Y el libro de los Hechos es escrito hasta el 56. De modo que antes del 56, recuerde que Jesús muere en el 33. Entonces, ¿cuántos años ocurrieron desde Marcos, Mateo y Juan? ¿No? Según mi teoría, Juan, pero dejemos a Juan ahí, está bien. Vamos a darle una pequeña gabela a los teólogos. Marcos y Mateo, ¿cuántos años antes del libro de Lucas, aquí vamos a colocar en el 56 Lucas, fueron escritos? Colocando 56 como la fecha extrema, porque esto puede ser en el 53. Pero dejémoslo en el 56 como la fecha extrema. ¿Cuántos años antes de Mateo y cuántos años de Lucas? Digamos que fue un año, démosles toda la gabela a los teólogos. Entonces esto sería escrito en el 55 y esto sería escrito en el 54. No, lógico que esto es mucho antes, pero dejémoslos. Posiblemente Marcos fue escrito en el año 40 después de Cristo. Esto lo dicen inclusive teólogos, de los cuales no hay que fiarse mucho. Quiere decir que ¿cuánto tiempo pasó desde los sucesos hasta que se escribieron los evangelios? Si fue en el 40, ¿cuánto tiempo? 7 años. Si fue en el 54, ¿cuánto tiempo? 7 por 7, 49, 4 por 1, 8. ¿Cuánto? 21 años. Pregunta. ¿Quiénes estaban vivos aquí? Habían nacido. Yo soy viejo, ¿no? Yo soy del siglo pasado. Imagínense, estamos hablando del siglo pasado, pero de una época que no es mucho tiempo. Es que uno dice el siglo pasado, entonces uno dice un siglo después de Cristo. Pero ¿cuánto tiempo es? ¿50 años? ¿30 años? Pues yo estoy hablando del siglo pasado, hace 25 años. ¿Quiénes estaban vivos aquí cuando ocurrió el desastre de Armero? Bueno, pregunta, ¿quién era presidente en esa época? Belisario Betancur. ¿Qué otro suceso ocurrió en Colombia que fue de trascendencia? La toma del Palacio de Justicia. ¿Quién era ministra de Educación? Noemí Sanín. Es que mandó a transmitir un partido de fútbol mientras ocurrían los hechos del Palacio. Por esa época, no digo que sea exactamente en esa época, pero por esa época Lucho Herrera ganó una etapa en el Tour de Francia, ¿no? Y ganó la Vuelta a España además. Por esa época, no digo que fue en esa época, pero por esa época Colombia derrotó a Alemania en un partido del Mundial. ¿Se acuerdan? Gol de Freddy Rincón por entre las piernas. Empataron. Gol de Freddy Rincón por entre las piernas. Pues yo me acuerdo de la cara de Freddy Rincón. Yo estaba en la universidad. Me acuerdo cómo hizo el pase. Es como si lo viera ahorita. Me acuerdo de Lucho Herrera con la sangre y con la camiseta de Pepitas Rojas. Me acuerdo de la cara de Omaira cuando estaba muriendo.
Me acuerdo de la voz y las lágrimas del locutor de Caracol cuando empezó a hablar del palacio. Me acuerdo de la venida del Papa. Me acuerdo de cómo se agachó y besó ese lugar como Tierra Santa. Me acuerdo de Claudia de Colombia haciendo la canción del niño y el Papa. Que ella era una monja y que... Yo me acuerdo de la chaqueta que tenía puesta el día que ocurrió el desastre de Armero. Tenía una chaqueta azul, de azul celeste, abullonada. Y la usé en Ibagué. No usaba esa chaqueta en Ibagué porque hacía mucho calor en Ibagué, pero ese día estaba lloviendo y haciendo mucho frío. Y yo me coloqué esa chaqueta. Y me acuerdo del tinto que me tomé en la cafetería de la universidad y con quién me lo tomé. Y me acuerdo cómo estaba vestida la persona con que me tomé el tinto. Pero no es que yo tenga memoria de bobo, ¿no? Bueno, a veces sí tengo memoria de bobo. Pero es que como son los hechos que tienen trascendencia para uno, uno se acuerda. Uno se acuerda. De modo que el testimonio que está dando Marcos, que está copiando a Pedro, y Mateo, que vivió los hechos de viva voz, son los testimonios reales. Esos no son mitos. En 7 años o en 21 años no se alcanza a hacer un mito, no se alcanza a hacer un mito. No hay suficiente tiempo para que sea un mito. Uno podría acentuar algunos puntos, podría enfatizar, pero no alcanza a ser un mito. Imagínense, nosotros todavía hablamos de Bolívar y hablamos de Santander y no hablamos de mitos. Todavía no son míticos los cuentos que contamos, que son hace 200 años. Yo, por ejemplo, sé muchas historias del 9 de abril, aunque yo no había nacido en el 9 de abril. ¿Eso fue en el 49? Pero mi mamá sí había nacido en el 48. Y ella me contó muchas historias del 9 de abril. Ella fue testiga. Y en la casa había una revista del 9 de abril que se la robó Ignacio Gómez, que es amigo nuestro periodista, subdirector de Noticias 1, que volvía a devolverla, donde habían fotos, historias, y yo sé las palabras que dijo Gaitán. Si retrocedo, empujadme. Si avanzo, seguidme. Si me matan, vengadme. Pero yo no lo escuché. Pero he escuchado a quien lo escuchó, a mi mamá que lo escuchó. Y me contó la historia a mí. Entonces yo puedo contar la misma historia, aunque no lo viví. Pero esta gente sí lo vivió. Entienden que no ha pasado mucho tiempo, como dicen los teólogos, mienten los teólogos. Y mienten porque hay un propósito detrás de esto, negar la autoridad de las Escrituras. Y cada vez es una corriente doctrinal más fuerte, cada vez la teología va más hacia ese punto, negar las Escrituras. Pero nosotros tenemos que pararnos sobre las Escrituras. No, un momento. Esta es la palabra de Dios, ese es el testimonio verdadero, porque estos testigos pusieron su vida en juego, no por una mentira, no por un mito, sino por lo que habían experimentado. Entonces por eso es tan importante estas fechas, 21 años o 7 años, no ha pasado más tiempo. Por ello ellos se acuerdan de lo que pasó, no con los detalles porque no nos interesan los detalles, no nos interesa si realmente era un ciego o eran 2 ciegos. Usted ha visto que uno le pregunta a las niñas, ay, nos atracaron cuando íbamos por el puente peatonal. Sí, ¿qué les pasó? Salió un hombre y nos atracó. Y la otra le dice, ay, no era un hombre, eran 2. Sí, pero uno era el que tenía el cuchillo. ¿Sí? ¿Sí entiende que es el mismo punto? Pero hay 2 versiones. No es que estén mintiendo ninguna de las 2, sino que cada uno está hablando desde su punto de vista. Por eso hay pequeñas diferencias en el testimonio. Pero ojo, esas diferencias pequeñas muestran que el testimonio es real, que no fue que uno copió al otro, sino que realmente cada uno está dando el testimonio de lo que vivió, de lo que tocó, de lo que palpó. Bueno, entonces, este punto es muy importante para contrarrestar la corriente de la teología moderna. Aunque hayan estudiado en Alemania, ¿no? Ellos están diciendo que no, que esto no es verdad. Bueno, entonces, el propósito de Lucas, como estaba diciendo Sebastián y como dijo Ariel, es mostrar que realmente esto es ciertísimo. Fíjese lo que dice. Puesto que ya muchos han tratado de poner en orden la historia que entre nosotros han sido ciertísimas, tal como nos lo enseñaron los que desde el principio lo vieron con sus ojos y fueron ¿qué? Ministros de la palabra. ¿Qué dice Sebastián?
No, solamente de los evangelios. Porque dice las cosas que sucedieron entre nosotros, que han sido ciertísimas, y dice, me ha parecido a mí bien investigarlas desde el principio. Desde el principio quiere decir desde su origen. Es que Lucas es un periodista, entonces Lucas fue y le dijo a la Virgen, oye, María, ¿cómo fue que se te apareció el ángel? Entonces María le contó, no, pues yo estaba en la cocina, y yo era chiquita, yo tenía como 16 años, y estaba ahí lavando la luz, cuando de pronto se iluminó el cuarto, y entonces, salve, aventurada, has hallado gracia delante de Dios. ¿Quién soy yo para que el Señor me fije? No, del ser que nacerá será el Espíritu Santo. Oh, hágase conmigo conforme a tu voluntad. Y él escribió. Y después fue, oiga, que Pedro negó al Señor, ¿verdad? Oiga, ¿cómo fue que usted negó al Señor? No, que Pedro. Pues bueno, no, lo que pasa es que yo había dicho que sí, que yo nunca lo iba a negar y que si todos lo iban a dejar, yo iba a dar la vida, pero después una empleada del servicio me dijo, tú estabas con ellos y yo lo negué, y después otro yo lo negué y cantó el gallo y yo me fui a llorar porque el Señor me miró. Ah, él anotó. Cada cosa, ¿no? Lucas la siguió. Pero Lucas, como además tiene los otros dos testimonios, el de Marco y el de Mateo, mínimo, entonces él toma de eso también para enriquecer, para complementar, para hacer las cosas mejor. Hay una cosa también importante y es que como las iglesias habían sido formadas por los otros discípulos, entonces las otras iglesias también habían recibido los hechos directamente de los testimonios que ellos tenían. Así que cuando las iglesias estaban recibiendo, por ejemplo, las cartas de Marcos, ¿verdad? Porque bueno, eso se distribuyeron dentro de las iglesias, ellos comparaban eso que ellos habían escrito con lo que han oído. Entonces, como había transcurrido un tiempo tan corto, Ajá. ellos sabían Si era verdad o no era verdad. Ajá. Entonces esa es, por ejemplo, la tranquilidad que nosotros tenemos con... Sí, está diciendo Ana María, gracias Alexandra, que las comunidades primeras que han sido formadas por los discípulos que van saliendo, entonces ellos han escuchado el testimonio. Entonces ellos cuando reciben los evangelios después, ya después dicen, ah, sí, mire, como ya nos contaron. O sea que eso solamente sirve para rectificar lo que ellos, para sustentar lo que ya han escuchado. Además, algo muy importante, porque nosotros hoy en día tenemos una mente que no es tan especialista en mantener la tradición oral, porque como tenemos tablets, como nos acostumbramos a tener información de YouTube, de Wikipedia, pura información de revista, hoy en día nosotros no, es pura información de revista y olvidamos, pero olvidamos ¿por qué? Porque tenemos el acceso a la información rápida, pero en esa época la mayoría era pura oralidad. De modo que ellos se habían convertido en MP3 vivientes. Lo que escuchaban, eso se quedaba. Además no habían tantas bobadas para estar pensando, entonces uno tenía en la mente todavía las neuronas ahí muy frescas y las iba estrenando, todavía no había pollo, no habían comido uno pollo con esteroides inyectados, ¿no? Entonces pues uno hablaba bobadas. Sino que lo que recibía eso aprendía, eso era lo que volvía y decía. Entonces las memorias eran prodigiosas. Si nosotros hoy en día tenemos buena memoria, sépalo. En la época de Jesús la memoria era prodigiosa, porque ellos memorizaban como eran tan escasos los libros, ellos memorizaban los libros. Y no había televisión, entonces ¿qué hacemos? Pongámonos a memorizar libros, ¿sabes? ¿Sí? No, pues cuenten las historias y quédense las historias y quédense las historias y quédense las historias. Por eso es tan cierto ese testimonio original. Bueno, entonces Pablo está diciendo, me ha parecido también a mí, después de haber investigado con diligencia todas las cosas desde su origen, escribírtelas por orden, oh excelentísimo Teófilo, para que conozcas bien la verdad de las cosas en las cuales has sido instruido. Algo muy importante, ¿no? Teófilo no es un bobo. Entonces, cuando uno está hablando con una persona que tiene un nivel, pues le toca ser muy diligente en la forma como presenta el argumento. Por eso Lucas es tan diligente. ¿Qué tan diligente fue Lucas? ¿Qué tan diligente? Pues imagínense, en la época pasada, como no existían los calendarios, entonces la gente databa por los sucesos. Por ejemplo, si nosotros no tuviéramos un calendario que dijera 1985, nosotros diríamos, en el año del desastre de Armero, cuando era presidente Belisario Betancur, cuando ocurrió el desastre de Armero, cuando ocurrió la toma del Palacio de Justicia, siendo ministra de Educación Noemí Sanín, y habiendo Lucho Herrera ganado
una etapa del Tour de Francia y la Vuelta a España, entré yo a la universidad a estudiar agronomía, por ejemplo, ¿sí? Con nuestros datos fijaríamos la fecha. ¿Cuántos datos utiliza Lucas para fijar una fecha? Miremos Lucas capítulo 3, versículo 1 hasta el 2. En el año 15 del reinado de Tiberio César, siendo Poncio Pilato gobernador de Judea, Herodes tetrarca de Galilea, su hermano Felipe, tetrarca de la región de Iturea y de Traconite, y Lisanías, tetrarca de Abilene. Sigue. Durante el sumo sacerdocio de Anás y de Caifás, vino palabra de Dios sobre Juan. Imagínense, para fijar la fecha, ¿cuántos datos da Lucas? Ay, con 1, con 2, Lucas, no sea ñoño. Eso es rápido, eso no nos estudiamos tanto. No, el hombre, imagínense, 1, 2, 3, 4, 5, 6 datos para poder establecer la fecha en que Juan comenzó el ministerio. Eso es mucha fidelidad, eso es mucha, diligentemente me ha parecido. Entonces, la introducción del Evangelio de Lucas empieza asegurando ese testimonio que estamos dando es que verdadero. No estamos hablando carreta, no estamos hablando mitos, no estamos hablando historias de oídas, no estamos hablando chismes. No nos lo inventamos, sino que estamos hablando del hecho histórico. ¿Qué? Que Dios se manifestó entre nosotros como el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Muy importante comenzar un estudio, por ejemplo, hablando de eso, de la autoridad que tienen las Escrituras, que son la verdad. Porque si no, esto se convierte en filosofías, en sutilezas, como va a decir Pablo. Entonces, fíjense con una perícopa todo lo que nosotros vamos a hallar si buscamos el propósito del Espíritu Santo, ¿no? Bueno, tomemos otra perícopa al azar. Lucas capítulo 4, versículo 14 hasta sería hasta el 30, ¿no? O ustedes hicieron del 14 al 15. ¿Sí? Bueno, miremos 14 y 15. ¿Cuál sería el propósito del Espíritu Santo con Lucas capítulo 4, versículo 14 y 15? ¿Quién hizo esa porción? ¿Qué tienes de ahí? El poder del Espíritu Santo. Pero ojo, nosotros muy bien, porque ese es el punto. Pero nosotros tenemos que dar la idea de una manera que los que escuchen entenderían esa idea. Entonces, ¿cómo lo diríamos? ¿Qué sería, digamos, la idea completa, que tenga un sentido completo? Que debemos ser llenos del Espíritu Santo. Dios es poderoso. Jesús realizó la obra. Ese es el sentido completo. Jesús realizó la obra no porque Él era Dios. Como Jesús era Dios, Él sanaba a los enfermos. Como Jesús era Dios, caminaba por las aguas. No, Señor, porque Él se despojó de ser igual a Dios. Eso lo vamos a ver en la clase número 8 del seminario, pero ustedes no están la mayoría. Así que el otro semestre tómenla. Entonces, ¿por qué realizó Jesús todos los poderes? Miremos un momento Hechos capítulo 10, versículo... Hechos capítulo 10, versículo 38. ¿Quién quiere leer? 10, 38. Y como Dios ungió con el Espíritu Santo y con poder a Jesús de Nazaret, como éste anduvo haciendo bienes y sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Entonces, mire conmigo Hechos capítulo 1, versículo 2. Hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Mire conmigo Mateo capítulo 12. Versículo
28. Pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. ¿Por qué hizo las obras Jesús? ¿Por su poder? No, por el Espíritu Santo que estaba en él. Entonces el propósito del Espíritu Santo con esta porción de Lucas es mostrar que la obra que Jesús hizo, la hizo fue con el poder del Espíritu Santo. Y después, en el siguiente perícopa de Lucas, va a decir que ese poder del Espíritu Santo estaba profetizado en las Escrituras. Por lo tanto, tiene toda la garantía, porque cualquiera puede hacer milagros, hasta Satanás hace milagros. Ay, no, ese es un siervo de Dios, porque todos los milagros que hace, Mateo capítulo 24, vendrán falsos ungidos y falsos cristos y falsos profetas, haciendo prodigios mentirosos para engañar, si fuere posible, a uno de los escogidos. Los prodigios no son señal. La señal son los prodigios apoyados por la palabra. Eso es muy importante. Entonces, en la siguiente porción de Lucas va a decir, llegó a Nazaret, al lugar donde se había criado, y entró a la sinagoga conforme a su costumbre. Usted no se congrega, entonces ni siquiera es discípulo de Jesús, porque la costumbre de Jesús era congregarse en la sinagoga. Ay, no, yo puedo ser cristiano solo. Ja, 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 ja. No existen cristianos así en la Biblia. Tienen que pertenecer a una congregación, tienen que pertenecer a una comunidad, aunque sean 2 o 3 reunidos en su nombre. Entonces se reúnen en el nombre de Jesús y celebran el culto. 2 o 3, no puede ser solo. Porque Él dijo, donde estén 2 o 3 reunidos en mi nombre, allí estoy en medio de ellos. No, es que yo vivo en Caparrapí y ya no hay iglesia. Pues su merced, en Caparrapí tiene que hacer por lo menos 1 o 2 discípulos y comenzar a congregarse. Y hacer iglesia. Esa era la costumbre de Jesús. Entonces dice que se le dio el libro de Isaías, y abriendo el libro halló el lugar donde estaba escrito, el Espíritu del Señor está sobre mí por cuanto me ha ungido. ¿Para qué? Y empieza a narrar todas las señales que Él va a llevar. Vista a los ciegos, libertad a los cautivos, a liberar a los oprimidos, hará apertura de cárcel, a predicar el año bueno y agradable del Señor. Dice que todos los ojos de la sinagoga estaban puestos en Él. Ese es el momento precioso, ¿no? Y Él dijo, hoy se ha cumplido esta escritura entre vosotros. ¡Wow! Lo que habían estado esperando toda la vida. Pero que habían estado esperando eso toda la vida, dijeron, oiga, ¿este no es el hijo de José y de María? Ah, claro. Bueno, propósito del Espíritu Santo, muy importante. ¿Quién me dice, uno de los que haya estudiado, qué perícopa estudió y cuál es el propósito del Espíritu Santo? Cualquiera. ¿Quién tiene una? ¿Sergio hiciste? Una, cualquiera. David, ¿cuál? Capítulo 24, versículo 3. Lucas 24, 13. Lucas 24, ese va del 13 hasta el 35, ¿no? ¿Cuál sería el propósito del Espíritu Santo ahí? Ajá. ¿Y cuál es ese velo? Que la gente no vea que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. No importa que digan de Cristo, no importa que Cristo es un profeta, que Cristo es un iniciado, que Cristo es una machera, que Cristo es tan bonito, que Cristo es un bacán, que Cristo es un amigo, eso no importa. No, el propósito es que sepan que Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Dijo que les abrió las Escrituras. Comenzando desde Moisés y siguiendo por los profetas, les declaraba en todas las Escrituras lo que decían acerca de Él. Y les dijo, oh insensatos y tardos de corazón, para creer lo que fue dicho. ¿No era necesario que el Cristo padeciera y resucitase al tercer día? Entonces, claro, ese es el propósito, ¿no? El propósito de esa porción. Así uno tiene que mirar. Entonces, hagamos el ejercicio con una porción anterior
a la porción de Lucas que es nuestro objeto de estudio. ¿Por qué? Porque leamos un momento Lucas capítulo 15. Versículo 1 al 7. Alguien que lea, por favor. Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírlo. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este es a los pecadores recibe y con ellos toma. Entonces él les refirió esta parábola diciendo, ¿qué hombre de vosotros teniendo 100 ovejas, si pierde una de ellas, no deja las 99 en el desierto y va tras la que se perdió hasta encontrarla? Y cuando la encuentra, la pone sobre sus hombros gozoso, y al llegar a casa reúne a sus amigos y vecinos diciendo, gozaos conmigo porque he encontrado mi oveja que se había perdido. Os digo que así habrá más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Perfecto. Preciosa porción, ¿no? ¿Cuál es el propósito del Espíritu Santo con esa porción? ¿Qué dice don Elkin? Saber que Él vino a salvarnos. Bien, pero es más específica todavía. ¿Qué dice? ¿Cómo es tu nombre? John. El arrepentimiento de los hombres. Muy bien, pero es todavía más específico. ¿Qué dice Carolina? La importancia para Dios de que las personas lleguen a la vida. Muy bien. ¿Qué dice pastor? Claro que sí, ahí es donde está el punto central de esa parábola. No tanto en que Dios quiere salvar. Sí, sí es que Dios quiere salvar, pero es que hay todo un contexto en esa parábola. Fíjese cómo comienza la parábola. Versículo 1. ¿Quién lee? Se acercaban a Jesús todos los publicanos y pecadores para oírlo. 2. Y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe y con ellos come. Mire, es que usted se imagina que los que venían a escuchar a Jesús eran los publicanos y los pecadores. Hoy en día, los publicanos y los pecadores no quieren venir a la iglesia cristiana. Quiere decir que la iglesia cristiana está haciendo todo lo contrario a lo que hizo Jesús. Porque a Jesús lo buscaban los publicanos y los pecadores. ¿Se acuerda de Zaqueo? ¿Se acuerda de la prostituta? ¿Se acuerda de todos los que venían a él? Lo llamaban amigo de publicanos y de pecadores. ¿Qué era lo que Jesús estaba diciendo, mostrando, enseñando? Que los pecadores eran los que venían. Pero hoy en día nosotros predicamos y la gente dice, ay no, yo no quiero ir a esa iglesia. ¿Por qué? Porque yo soy pecador, entonces a mí no me van a dejar entrar. Pero fíjense, Jesús tenía algo que los publicanos y los pecadores buscaban. A Él venían. ¿Quiénes eran los que no venían a Jesús? Imagínense, es que los fariseos son un personaje muy importante en la Biblia. Porque los fariseos la palabra fariseo significaba apartado, santo, bueno. Y ellos eran los que no querían venir a Jesús. Hoy en día la iglesia está haciendo todo lo contrario. La iglesia hoy es una fábrica de fariseos. Pero no es un hospital para los que están enfermos. No está haciendo eso. En Jesús lo era, porque a Él venían. Entonces Jesús está ahí, imagínense, y vienen todos estos pecadores a escucharlo. Claro, los otros dijeron, no, esto sí está horrible, este hombre, ¿quién será? Este sí no es de nosotros. Porque mire, lo escuchan son los fariseos y los publicanos y los pecadores. Dice, y los fariseos y los escribas murmuraban diciendo, este a los pecadores recibe. Y otra cosa muy importante, no solamente los recibe, come con ellos. Y si nosotros supiéramos lo que significa comer para un judío con un pecador. ¿Usted sabe que esa es la Santa Cena?
Lo que es la Santa Cena es la mesa que el Señor dispuso para los pecadores. Y hoy en día, en las iglesias dice, si tú pecaste, tú no puedes comer de la Santa Cena. Entonces dicen, por favor, los dignos pónganse de pie y los pecadores quédense sentados. Y yo no sé quién es más bobo. Sí, yo sé quién es el más bobo, el que se pone de pie. Porque el que se pone de pie está comiendo de la cena indignamente, porque no ha discernido cuál es el cuerpo y cuál es la sangre. ¿Para quién es la sangre? ¿Para quién es el cuerpo? ¿Para quién es la sangre? Para los pecadores. De modo que nosotros en esa cena estamos, imagínense, el Señor se metió a la casa de Zaqueo y comió con él. Y ese hecho, ese acto de Jesús, transformó la vida de Zaqueo. Siendo un publicano, malvado, pecador, sinvergüenza, narcopolítico militar. Es que no hay un delito hoy en día que logre mostrar que era un publicano. Porque los publicanos eran los que asaltaban a la gente, quitándole los impuestos, se supone, para el Imperio Romano, pero en esto los esclavizaban, les quitaban los hijos, no les dejaban cosechar, mejor dicho, eran terribles, ¿no? No podemos detenernos tanto para hablar de los publicanos, pero eran terribles, por puro amor al dinero. Es que fíjese cómo es un parapolítico militar narcotraficante. No le importa su nombre, no le importa nada, a él le importa es el dinero. No le importa matar, no le importa robar, no le importa mentir, no le importa comprar a quien sea con tal de tener dinero. No le importa lo que digan de él. No le importa su nombre, no le importa la ley, no le importa nada. Solamente tener dinero. Ese era Zaqueo. Pero Zaqueo tenía una cosa. A él le interesó saber quién era Jesús. Hay gente que es buena, moral y éticamente buena, pero son más malos que el más malo de los malos, porque no les interesa saber quién es Jesús. No les interesa. No se quieren acercar a Él. No lo quieren buscar. Y ahí está su maldad. Ese es el pecado imperdonable. El resto de pecados, matar, robar, mentir, tienen perdón. Pero el pecado de rechazar a Jesús, de no buscarlo, ese es el pecado imperdonable. Entonces este hombre buscó a Jesús. Y Jesús le dijo, ¿sabes qué? Me es necesario ir a tu casa a comer. Y se sentó en la mesa y tomó el vino y partió el pan con Zaqueo. Y ese acto, ese hecho de saber que el Mesías venía a él, le perdonaba los pecados, eso hizo que él cambiara absolutamente su vida. Lo que era lo más importante para él hasta ese momento, que era el dinero, dijo, la mitad de mis bienes doy a los pobres. Y al que haya robado le voy a devolver 4 veces lo robado. ¿Se dan cuenta del poder del Evangelio? Por eso era que venían los publicanos y los pecadores. Pero los fariseos empiezan a criticar. Entonces Jesús empieza a hablar de la parábola de la oveja. Entonces él dice, ¿quién de ustedes? Fíjese que comienza con una pregunta. ¿Quién de ustedes que teniendo 100 ovejas y pierde una, no va a buscar a la oveja perdida? ¿A quién le importaba? Mejor dicho, a Dios, ¿quién le importa? ¿Los 99 o la oveja perdida? Ah, no, es que si un pastor, si una persona no vuelve a tu iglesia, ve y busca porque el Señor, no está hablando en ese sentido la parábola. La parábola no está hablando en ese sentido. Ay, usted no va a buscar a la oveja perdida. No está hablando de eso. Está hablando de los pecadores. Que Él vino por los pecadores. ¿Quiénes son las 99 ovejas? Los fariseos. Y ellos no tienen salvación. Ellos no tienen salvación. Porque Él va a buscar esa la oveja perdida. ¿Quiénes se acercan a Jesús? Los que reconocen que están perdidos. Y si no reconocen que están perdidos, no hay nada que hacer. Van a ser de los 99 justos, que no tienen salvación. ¿Se imagina? Eso es contrario completamente al pensamiento de todo el mundo. Aún hoy en día de la iglesia, a pesar de que Jesús ya habló. ¿Cómo así que Jesús es para los pecadores? Sí.
Lo que no han entendido es que todos, por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Entonces, ¿quién es? ¿Quién es la oveja perdida? El que busca a Jesús, declarando su necesidad, declarando su pecado. El resto, nada que ver con él. Ese es el propósito del Espíritu Santo con esa porción. Bueno, entonces la segunda parte del ejercicio, primero, ¿cuál es el propósito del Espíritu Santo con esa escritura? Fíjese que no es tan sencillo, pareciera sencillo, pero es una cuestión de ejercicio, de que uno tiene que mirar, buscar, encontrar. La parábola de la semilla, ¿no? Entonces uno escucha predicadores hablando del dinero con la palabra de la semilla. Y yo soy el buen terreno y siembra en mí. Y uno dice, ay, pero este es el colmo. Pocas parábolas explicó Jesús. Entre ellas la parábola de la semilla, del sembrador y de los terrenos. Y aún así, explicándola a Jesús, esos falsos predicadores la usan para hablar de sus propósitos, para sacarle la plata a la gente. ¿Lo vimos la vez pasada o no lo vimos? ¿Con la medida buena, apretada y remecida? ¿No? ¿De qué habla esa parábola? Medida buena, apretada y remecida. ¿De qué habla? ¿De qué habla? Dejen pensar a la gente, ¿no? ¿De qué habla? ¿De qué habla esa parábola? ¿O usted en qué sentido la ha escuchado siempre? Uno coge el sobre de los diezmos y ahí dice, medida apretada, remecida, porque con la medida que mides os volverán a medir. Entonces, ay, hay que dar plata, sí. Y todo el mundo, mire, cuidado, dé para la obra porque medida apretada. Pero no está hablando jamás del dinero. ¿De qué habla? Del perdón. Entonces ellos tuercen las escrituras, así le va a advertir Pablo a Timoteo. Ellos tuercen las escrituras para su propio provecho, pero no saben que esa palabra es qué. Por más buena que sea un versículo para decir lo que usted quiere decir, si no está diciendo eso, por favor, no se atreva a decirlo, examine primero. Mire bien de qué está hablando, no lo utilice, ¿sí? Eso se llama en teología dicta probancia. Usar la escritura como le da la gana para apoyar sus tesis. Pero no, está muy mal. La palabra tiene un propósito, entonces hay que usarla para ese propósito que él la escribió. Si está hablando del perdón, pues hablamos es del perdón, no hablamos del dinero. Si está hablando de la oveja, que son los pecadores que vienen a él, pues hablamos de eso, no hablamos de los miembros que se van de la iglesia. ¿Sí? Ay, que se fueron 10 ovejas con ese pastor. Ese es un ladrón de ovejas. Pastor, un momento. ¿De qué habla? ¿Quién es el ladrón? ¿Quién es el ladrón? El que no entra a las ovejas por la puerta, que es Jesús. Ladrón eres tú, que tratas de predicar sobre las costumbres, sobre el dinero y sobre las modas, y no sobre Jesús. Tú eres el ladrón de ovejas. ¿No leíste? La Biblia dice, yo les pondré pastores conforme a mi corazón, que las apacienten con ciencia y con sabiduría. Tú eres el ladrón de las ovejas, porque no las estás metiendo por la puerta, que es Cristo. Ah, ¿quieren Biblia? Pues Biblia les damos. ¿Cierto? ¿Cierto? Por eso le dice, ejercítate en el correcto uso de las escrituras, le está diciendo Pablo a Timoteo. Entonces nosotros tenemos que hacer, si no lo hizo, sígalo haciendo, por favor. Siga haciendo, buscando cuál es el sentido del Espíritu Santo. Vamos a molestar un poquito la próxima sesión, que es dentro de un mes, cuarto viernes del próximo mes, de marzo. ¿Qué fecha es para fijarla de una vez? De abril, perdón. ¿Usted cumple en abril? $26, ¿no? Entonces vamos a hacer un poquito más de esto y de lo otro que vamos a ver enseguida. Entonces encontrar el sentido que el Espíritu Santo tiene en una porción. Vamos a dejar unas porciones específicas porque ya me di cuenta que ustedes no van a hacer todo lo que todas las de Lucas. Entonces coloquemos unas porciones para que ustedes busquen el propósito del Espíritu Santo. Lucas, vamos a hacerlo al azar. Lucas capítulo 8, versículo 40 al 52. La hija de Jairo y la mujer que tocó el manto de Jesús.
Lucas capítulo 18, versículo 1 al 14. La parábola del juez injusto. Lucas capítulo 21, versículo 25 al 38. La venida del Hijo del Hombre. Lucas capítulo 21, versículo 25 al 38. Y Lucas capítulo 21, capítulo 2, perdón, versículo 21 al 38. La presentación de Jesús en el templo. ¿Listo? Entonces ya está más sencilla la tarea. Pero además va a haber otras tareas. Pero esa es la tarea en cuanto a este punto. Porque este punto, mire, muy importante en toda la escritura. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito del Espíritu Santo con esta escritura? ¿Sí? Lo vimos la vez pasada, con Juan capítulo 1, versículo 1. ¿Cuál es el propósito de Juan capítulo 1, versículo 1 al 18, por ejemplo? Con Juan. Mostrar que el verbo se hizo carne. De Juan capítulo 1, versículo 19 hasta el versículo... uno podría tener la Biblia así en la cabeza de esa manera, del versículo 19 hasta el versículo 25. ¿Cuál es? El propósito del Espíritu Santo. ¿De qué está hablando Juan 1, 19 en adelante? De Juan el Bautista. Entonces, ¿qué dice André? ¿Ah? José Jacinto Pineda. El testimonio de Juan. ¿Por qué es tan importante el testimonio de Juan? Porque acuérdese que en Malaquías, él va a decir que cuando venga el último profeta, él preparará la venida del Señor. Entonces, Juan el Bautista es ese profeta que ya indica quién es el Cristo. Después de eso, ¿qué dice Ana María? Es que yo quería saber, ese propósito del Espíritu Santo, digamos, tiene que tener alguna formulación específica, porque yo lo había entendido como que el propósito del Espíritu Santo es darnos a conocer un aspecto acerca de Dios por medio de la persona que estamos viviendo. Entonces, es el ejercicio en ese sentido, o sea, ¿qué es lo que me está enseñando esta porción acerca de Dios? Muy bien. Ana María está diciendo que sí, el propósito es acerca de Dios. Pues sí, es que en general siempre es así. ¿Qué es lo que quiere enseñarnos acerca de Dios? Dios es justo, bueno, misericordioso, fiel, eterno, absoluto. Pero como ya la Escritura está hablando realmente es de Jesús. Entonces, ¿cuál es el propósito? Mejor dicho, ¿cuál es el propósito del Espíritu Santo con respecto a la voluntad de Dios? ¿Sí? Entonces, esa voluntad está resumida en esto. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. ¿Por qué? En esto consiste la vida eterna, en que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo, a quien has enviado. Eso es otra forma de decirlo. Entonces, ¿qué tiene que ver? ¿Cuál es el propósito de esa escritura? La tercera parte es saber que Jesús es el Cordero de Dios, hablado en la Pascua. La otra, Él es el Cristo, el Hijo del Dios viviente, cuando le llaman a Natanael. La tercera, la señal de las vasijas llenas. El propósito es mostrar que Él va a embriagar, eso no es tan fácil de encontrar, que Él va a embriagar a Israel para que ellos no acepten al Mesías. La cuarta sería los que nacen en espíritu y en verdad, es necesario nacer de nuevo. Entonces, ¿qué dice Sebastián? Hay muchos, pero hay un propósito central. Por ejemplo, es que como este punto es tan importante, podemos otra vez esbozar solamente este punto porque ya vamos a terminar el tiempo y hagámoslo de esa manera. Miremos Juan capítulo 14, versículo 1 hasta el 31. Voy a leerlo, por favor, los que han estado tomando el seminario no intervengan, sino que dejen que todos pensemos. ¿Sí? Juan capítulo 14, versículo 1 al 31 dice: no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera, yo os lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os prepararé lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis.
y sabéis a dónde voy, y sabéis el camino. Le dijo Tomás: Señor, no sabemos a dónde vas, ¿cómo pues podemos saber el camino? Jesús les dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí. Si me conocieseis, también a mi Padre conoceríais, y desde ahora le conocéis y le habéis visto. Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Jesús le dijo: ¿tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú: muéstranos al Padre? ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo, no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. De otra manera, creedme por las mismas obras. De cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Y todo lo que pidieres al Padre en mi nombre lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Así que si algo pidieses en mi nombre, yo lo haré. Vamos a leer hasta ahí, aunque es todo el capítulo, pero vamos a leer hasta ahí. Mire, de cada versículo de esta porción de Juan, no exagero, de cada palabra podíamos hacer una prédica. Porque son muchas cosas las que está diciendo Jesús ahí. Juan capítulo 13, 14, 15, 16 y 17 es el corazón de Juan. Y es lo más importante porque Jesús está empezando a hablar a los discípulos cuando se va a ir. Y entonces él es cuando comienza con el lavatorio de los pies, y después empieza a hablar de la vid, y después empieza a hablar de... Es tan importante el 17, el 16, el 15, el 14, el 13. En esta porción uno piensa, cuando nosotros tenemos dificultad en encontrar el propósito del Espíritu Santo con una perícopa, vamos buscando primero la palabra clave. Entonces pensamos, ¿cuál es la palabra clave? ¿Qué palabra, con una palabra, yo podría encerrar toda esta perícopa? ¿Cuál es la palabra que destaca? Y ya con esa palabra, los que han tomado el seminario no pueden hablar, con solamente esa palabra, ya todo va a girar alrededor de, y me va a decir cuál es el propósito del Espíritu Santo con esa porción. Pregunta a los que no han tomado el seminario de la voluntad de Dios, y que no han escuchado esto antes en ninguna prédica de Palabra Vida. ¿Cuál es el propósito? ¿Cuál es el propósito de esta perícopa? ¿Cuál sería la palabra clave primero? ¿Cuál sería la palabra clave? ¿Qué dice Daniel? Creer. Creer. ¿Qué dice David? Que Él es el camino. ¿Qué dice Melissa? Del Padre y del Hijo. La palabra clave, estamos buscando una palabra clave. ¿Cuál será la palabra clave? ¿Cuál será la palabra clave, Angelita? El camino. ¿Cuál será la palabra clave, Sebastián? O sea, una palabra que encierre lo que está hablando Jesús, con una sola palabra, lo que está hablando en esa perícopa. Todo está girando alrededor de un punto. ¿Qué dice John? Yo soy. ¿John? ¿Cuál es la palabra clave? ¿John? Estoy molestando yo, qué pena. La palabra clave soy yo soy. No, hay una palabra clave. Es que, mire, es que tomé a propósito esta porción porque esta porción tiene demasiados elementos. ¿Qué es? ¿Cómo es tu nombre? ¿Katy? Alejandra. Y me dijo Germán, pero es que yo no estoy sordo. Y le dije, no estás gordo, has adelgazado. Entonces, Alejandra, conocer. Miren, en esta perícopa Jesús está hablando de algo específico. Y esa palabra, los que no han tomado el seminario, y esa palabra, alrededor de esa palabra está girando todo. ¿Cuál es esa palabra? Yo, o sea, como yo, Jesús. ¿Qué dicen en el internet? Creer. Creer. Otra persona que no ha tomado el seminario. Otra persona que no ha tomado el seminario y que se anime a decirnos. ¿Cuál es la palabra clave? Toda esa porción está hablando alrededor de algo, alrededor de un punto. Entonces, por ese punto es que todo se desarrolla. Dale. El Padre. Por ese punto es que se desarrolla toda esa conversación. ¿Qué dice
mora. ¿Qué es el punto? Miren, esa porción está hablando de algo específico. Y por eso algo específico, fíjense que yo podía dar la respuesta de una, ¿no? Pero este sufrimiento es lo que nos hace conocer, nos hace entender, nos hace ver. Entonces ahí uno empieza, y ya después cuando lo hace uno, entonces, ya le coge más fácil, ¿no? Deje que el niño se caiga en la bicicleta, o si no, no va a aprender a montar en bicicleta. Entonces, ¿qué dice? Dar a conocer al Padre. ¿Qué dice Internet? Morado Padre. Hay un tema, ¿qué dice Mario? Muy bien, Mario, muy bien, Mario, muy bien, Mario. Pero creo que lo dice desde ahí, a ver, dice, versículo 1, no se turbe vuestro corazón, creéis en Dios, creed también en mí. En la casa de mi Padre muchas moradas hay, si así no fuera yo no lo hubiera dicho. Voy pues a preparar lugar para vosotros, y si me fuere y os preparare el lugar, vendré otra vez y os tomaré a mí mismo, para que donde yo estoy, vosotros también estéis. Entonces, alrededor de que Él se va, es que Él empieza a decir todo lo que va a empezar a decir, que es riquísimo. Fíjense, ¿no? Cuando una persona muere, cuando la abuelita cristiana muere, no se va para el cielo. Porque Jesús dijo, no, yo voy, preparo lugar y cuando vuelva los tomaré. Vamos, Señor, te damos gracias por la abuelita que se murió, ahora está ya contigo en el cielo. Error. Predicador, no leíste Juan capítulo 14 y no leíste 1 Corintios capítulo 15, que está hablando específicamente del tema. Que Jesús va y va a volver y nos va a levantar, los muertos en Cristo resucitarán primero, luego nosotros los que hemos trabajado seremos transformados y nos encontraremos con el Señor en el aire y después iremos al cielo. Y este hermano que se perdió sin creer en el Señor, ahora está en el infierno, con Satanás, error. Todavía no va al infierno, está en el abismo, si es que está en el abismo, no podemos profundizar de eso. Pero el abismo todavía no es el infierno, es más, el infierno no ha sido estrenado, el infierno lo va a estrenar ¿quién? No Satanás, el falso profeta y la bestia, que no es George Bush, aunque es bestia, pero no es George Bush. Ellos lo van a, y después Satanás va a ser lanzado. Después todo aquel que no halló su nombre escrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Pero dicen los que estuvieron en el infierno, que están mintiendo, que ellos tuvieron la visión y que fueron al infierno y que vieron a los muñecos Giordano atormentando a la gente. ¡Ay, no! ¿Cómo van a creer? Y los llevan por todas las iglesias vendiendo CDs para decir bobadas, para decir tonterías, que en el infierno no está estrenado, que Satanás está aquí, él es el príncipe de este mundo, él es el príncipe de la potestad del aire, es el que opera sobre los hijos de desobediencia. Él va a ser lanzado al lago de fuego después, esa es la muerte segunda. Pero ni siquiera conocemos eso que es doctrina básica, ¿qué? La resurrección de los muertos. Eso es lo que dice Hechos, doctrina básica, imposición de manos, bautismos, las obras muertas, eso es doctrina básica. Pero si leyéramos Juan detenidamente sabríamos eso. Sí, el punto central es que Jesús se va. Y alrededor de que Jesús se va, Jesús comienza a desarrollar todo lo que comienza a decir. Que Él es el camino, la verdad, que nadie, perdone Señor ecuménicos, si todos se unen detrás del Papa Francisco, perfecto. Porque eso es lo que dice la Escritura, que tienen que unirse todos bajo una misma religión, antes de que venga el fin. Entonces, perfecto, estamos felices, porque Maranata, el Señor viene pronto. Muchos apostatarán de la fe, muchos se irán detrás, muchos, pero no es la predicación del Evangelio, es otro Evangelio. Y aunque sea un ángel del Señor, es maldito si predica un Evangelio diferente. Entonces, bueno, si le ponemos cuidado a Jesús, Él dice, me voy, y diciendo me voy, entonces dice, no hay otro camino para llegar al Padre. Felipe le va a preguntar, muéstranos al Padre. Felipe, hace tanto que estoy con vosotros, el que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y después va a hablar que pidan en el nombre de Él, ¿no? Que si pedimos en el nombre de Él, lo va a hacer para que el Padre
sea glorificado. Y después va a hablar de algo más precioso todavía, que va a enviar el Espíritu Santo. No os dejaré huérfanos, sino que el Espíritu Santo vendrá y él dará testimonio, y entonces el que me obedece va a recibir el Espíritu Santo, porque yo y el Padre vendremos ya a él y haremos morada en él. Pero el punto central es ¿cuál? Que Jesús se va y que él va a volver. Ese es el propósito de entender ahí. Él se va y va a volver. Y alrededor de eso entonces hay una nube, como decías, hay muchas cosas que está diciendo, pero eso no es el punto central. El punto central es eso. Y los otros son solamente como ramas de un pino de esos de Navidad que uno arma de plástico, ¿no? Pero todo eso está insertado en un fuste principal. Y ese fuste principal es lo que nosotros no podemos perder de vista, porque entonces resultamos predicando de otras cosas. Entonces con eso es que nosotros, con razón esto, con razón esto, con razón esto, con razón esto, y después las bolitas esas y las lucecitas, y perfecto, quedó armado el árbol de Navidad. Pero si no tuviera fuste, todo eso se va a caer al piso. Entonces muy importante, por eso cada paso de estos de aprender a predicar es importante. ¿Cuál es el propósito del Espíritu Santo con esa escritura? Como repasamos otra vez eso, pero llegamos hasta aquí, no vamos a avanzar más para el siguiente punto. Pero vamos a desarrollar, por favor, con los capítulos que dimos para encontrar cuál es el propósito del Espíritu Santo con esa escritura. Si usted hace ese ejercicio, créanlo que va a poder predicar cada vez mejor. Padre, nosotros te damos gracias por tu palabra que es la verdad. Tu palabra es verdad, estamos reunidos en tu nombre anhelando conocerte porque esa es la vida eterna. Conocerte a ti, el único Dios verdadero, y a Jesucristo a quien has enviado. Entonces ábrenos las escrituras, permítenos profundizar, conocer, deleitarnos, pero no solamente para nosotros, sino para que en nuestro interior corran ríos de agua viva y otros vengan y beban y reciban la vida eterna. Úsanos con poder, te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Si usted hizo toda la tarea de Lucas, hablo para David solamente, entonces puedes empezar a hacerlo con Juan. Entonces te voy a preguntar acerca de los 5 primeros capítulos de Juan. ¿Cuál es el propósito de cada perícopa de Juan? ¿Listo? Bueno, que Dios los bendiga. Nos vemos dentro de un mes, ¿qué es qué fecha? 26 de abril.